Somos el grupo número 1 de la clase Estructuras de Concreto 1 con el proyecto de Estructuras de Concreto por el ingeniero Raúl Medina, como integrantes Carlos Yalú, Cintia Chávez y Franz Nur. Como introducción, en este proyecto se busca encontrar la influencia de las irregularidades en el diseño de edificaciones verticales de concreto. Para eso usaremos uso del programa ETABS, en el cual representaremos dos modelos, uno regular con forma rectangular y uno irregular de forma en cruz, para comparar cómo estos se comportan al ser sometidos a las cargas. Como objetivos tenemos el objetivo general de encontrar las cargas y fuerzas en una estructura y como objetivo específico encontrar las cargas en las estructuras ubicadas en Puerto Lempira, analizar los resultados del modelo regular e irregular y representar los diagramas de cortante y momento en cada modelo. Como generalidades, análisis estructural, tenemos la pregunta que ¿qué es el análisis estructural? Bueno, el análisis estructural es el proceso de cálculo y la determinación de los efectos de las cargas y fuerzas en una estructura de edificio u objeto. ¿Y cuál es el objetivo del análisis estructural? El objetivo del análisis estructural consiste en calcular las fuerzas internas y las deflexiones en un punto cualquiera de la estructura. ¿Cuáles son los tipos de análisis estructural? Están los cálculos de mano, los análisis de elementos finitos y los software de análisis estructural. Dentro de los cálculos de mano son simples cálculos manuales que hacemos para estructuras simples. Un ejemplo podría ser el cálculo de las fuerzas del momento de flexión en una viga horizontal. Dentro de los análisis de elementos finitos tenemos que son un método numérico complejo utilizado para resolver problemas complicados que contienen un número de factores variables, tales como condiciones de contorno, cargas y tipos de apoyo aplicado. Y dentro del software de análisis estructural, hoy en día hay un gran número de programas de análisis de estructuras que puede realizar cálculos de FEA, que FEA significa análisis de elementos finitos. Eh, Hace los cálculos precisos sin dificultad y se puede configurar manualmente. Este método es sin duda el método óptimo y más común para evaluar una estructura con alta precisión y tiempo de cálculo bajo. Algunos inconvenientes es que puede ser inaccesible o caro. En este caso, nosotros lo que estamos usando es el ETABS 2016. Generalidades del diseño estructural. ¿Qué es el diseño estructural? El diseño estructural es una de las áreas donde se desarrolla la ingeniería civil y se realiza a partir de las potencialidades que un material puede ofrecer, así como sus características naturales que lo hacen específico, su bajo costo y las propiedades mecánicas que posee. ¿Cuál es el objetivo del diseño estructural? El objetivo de un sistema estructural es equilibrar las fuerzas a las que va a estar sometido y resistir las solicitaciones sin colapso o mal comportamiento. La bondad del diseño depende esencialmente del acierto que se haya tenido en componer un sistema estructural o mecanismo de resistencia que resulte el más idóneo para resistir las acciones exteriores. Elementos que componen el diseño estructural. La estructuración, que cuando se requiere se hará una estructuración preliminar proponiendo ubicación y dimensiones de los elementos estructurales que permiten afinar un proyecto arquitectónico. El análisis, que este se realizará con programas de computación que utilizan de método las rigideces y nos proporcionan los desplazamientos de elementos mecánicos de los miembros de la estructura. El diseño, que en base a los elementos mecánicos del análisis se proporcionan las dimensiones y armados de los miembros de la estructura. El dibujo, que con los anteriores datos se dibujan los planos estructurales, siendo estos el análisis y el diseño. La memoria de cálculo, que se realiza memoria de cálculo descriptiva de la estructura mencionando cargas muertas y vivas utilizadas, así como ejemplos de diseño. También tenemos los métodos del diseño estructural. Tenemos lo que es el diseño por medio de modelos, el método de los esfuerzos de trabajo o de esfuerzos permisibles, método de la resistencia o método de factores de carga y reducción de resistencia o teoría plástica, métodos basados en el análisis al límite y métodos probabilísticos. También tenemos lo que son los principios del diseño estructural, que son la seguridad, la funcionalidad
y la economía. Cargas. En la ingeniería mecánica y estructural, las cargas vivas y muertas son dos tipos de fuerzas que actúan sobre un objeto. La carga es cualquier tipo de fuerza ejercida sobre un objeto, que puede encontrarse en forma de un peso no revelado, fuerza de gravedad, una presión o cualquier cosa que hace hincapié en el objeto en cuestión. Cargas muertas son los componentes con un mismo peso que se aplican a la estructura, como el yeso y al material de la propia estructura. Por lo general son relativamente constantes durante toda la vida de la estructura, por lo que también se conocen como cargas permanentes. Cargas vivas corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes en ella. Debido a la característica de movilidad y no permanencia de esta carga, el grado de incertidumbre en su determinación es mayor. Cargas de viento. Cualquiera de las fuerzas ejercidas por una masa de aire en movimiento que provoca una presión en ciertas partes de la estructura mientras que se produce una succión en otras. Cargas de sismo. Es un concepto utilizado en la ingeniería sísmica que define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio y que deben ser soportadas por esta. Se transmiten a través del suelo, las estructuras adyacentes o el impacto de las olas de los maremotos. Metodología. El presente trabajo de investigación. Influencia de las irregularidades en el diseño de edificaciones verticales de concreto. Por su modalidad, corresponde a un proyecto hipotético, por lo que su función es representar un escenario imaginario a través del uso del software ITAPS. Este proyecto, por naturaleza, cuenta como una investigación cuantitativa, ya que para llegar a una conclusión final necesitaremos la recopilación de varios datos y resultados, siendo de esta forma una investigación exacta y no empírica. Sistema estructural y estructuración. El sistema estructural de este proyecto será marcos rígidos especiales. También se tomaron en cuenta los sistemas típicos de entrepisos para calcular el valor de las cargas muertas que ocurren en la estructura, siendo estos como la loseta de cerámica, mortero, losa de concreto armado, etc. Para las cargas muertas de azotea se tomaron en cuenta los sistemas típicos, siendo algunos el enladrillado, impermeabilizante, etc. Normas. Las normas utilizadas fueron el Shock, capítulo 1, donde se utilizaron las cargas y fuerzas estructurales para sacar lo que son los cálculos de cargas de viento, cargas de sismos, cargas vivas y cargas muertas. El capítulo 2 de estructuras de concreto, que ese simplemente funcionó nos sirvió para poder comprender un poco mejor lo que era la edificación. El ASC 7, que son la norma que explica las cargas mínimas de diseño para edificios y otra estructura. Las cargas muertas. De los cálculos de las cargas muertas encontramos lo que son los entrepisos típicos y los entrepisos de azotea. Dentro de los entrepisos típicos tenemos que la loseta de cerámica con un espesor de 0.015 metros y un peso específico de 1840 kilogramos sobre metro cúbico nos dan un peso de 27.6 kilos. El mortero con el mismo espesor anteriormente mencionado y un peso específico de 1500 nos dan un peso de 22.5 kilos. La losa de concreto armado con un espesor de 0.15 y un peso específico de 2400 nos da un peso de 360. El cielo suspendido con un espesor de 0.012 y un peso específico de 1500 nos dan un peso de 18. A esto le añadimos lo que son las divisiones, que tienen un peso de 100 y una estructura metálica de 45, teniendo como total 573.1. Esto, al haberlo multiplicado por la gravedad, nos da un valor de 5622.11. El entrepiso de azotea. Tenemos el enladrillado con un espesor de 0.02, un peso específico de 1500 para un peso de 30 kilos. Mortero con un peso específico de 1500 y un espesor de 0.015 para un peso de 22.5. Impermeabilizante de espesor de 0.004
y peso específico de 1250 para un peso de 5. Mortero de espesor de 0.04 y peso específico de 1500 para un peso de 60 kilos. La loseta de concreto armado con un espesor de 0.15 y un peso específico de 2400 nos dan un peso de 360. El cielo suspendido con un espesor de 0.012 y un peso específico de 1500 nos da un peso de 18. A esto le sumamos el peso de 45 de la estructura metálica, el de 212 de los aires, y nos da un total de 752.5 kilos. Esto, al haberlo multiplicado por la gravedad, nos da un total de 7.382.025. Para el cálculo de las cargas vivas tenemos el valor de 250 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por tres diferentes áreas tributarias. La pequeña 32.5 metros cuadrados, la segunda de 52 y la tercera de 64 metros cuadrados, dándonos como resultado para la primera área 8.125 kilogramos, para el área de 52 metros cuadrados 13.000 kilogramos y para el área de 64 metros cuadrados 16.000 kilogramos. El cálculo de cargas vivas para la azotea en el modelo regular nos da un total de 2.192 kilogramos por metro cuadrado. Y la carga viva en la azotea en el modelo irregular nos da un total de 912 kilogramos por metro cuadrado. Como cargas tenemos cargas de viento en la estructura regular e irregular. Empezando por la regular, sería una edificación de 6 pisos, de 6 niveles, con una altura de 4 niveles para el primer piso y 3 para todos los demás pisos, dando un total de 19 metros de altura los 6 pisos. Tenemos como fórmula para el peso total por metro de CE por CQ por QS por IW, donde CE es el coeficiente combinado para altura, exposición y factor de ráfaga. CQ es el coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura bajo consideración. Y W es el factor de importancia y QS es la presión básica del viento para la altura estándar de 10 metros, dando así como un valor total en kilogramos sobre metros. Y se hace la misma fórmula en la estructura irregular, solo que se cambia el CQ. Es el único dato que cambia. También tenemos las cargas sísmicas, donde tenemos varias fórmulas. Unas son dadas como fórmulas y los otros valores son dados por tablas. Tenemos T, que es el periodo fundamental o modal de la vibración de la estructura en la dirección en consideración de segundos. Tenemos CT, que es un coeficiente numérico. HN, que es un cálculo por la altura total de la edificación. Tenemos C, que es el coeficiente numérico. Tenemos S, que es un coeficiente del sitio para características del suelo. Tenemos B, que es la fuerza total lateral de diseño o corte en la base. Tenemos Z, que es el factor de zona sísmica. Tenemos I, que es el factor de importancia sísmica. Y tenemos RW, que es un coeficiente numérico. FT, que es la porción de la cortante en la base B, que se considera concentrada en la parte superior de la estructura.
además de Fn. Como fórmulas tenemos T, que sería Ct por Hn elevado a las 3/4, C, que sería 1.25 por S sobre 3 a la 2/3. Tenemos B, que es Z por I por C sobre R W por W. Tenemos Ft, que es igual a 0.07 por T por B, dándonos totales de I sea 1, Z 0.15, W 3.618 toneladas, Ft 3.01, RW 12, CT 0.0488, S 1, T 0.044, C 2.14 y B, que serían 97 toneladas. Ponemos los 6 niveles, ponemos el peso de cada nivel y la altura a la que está cada nivel. Se multiplican para formar WI, HI. Después utilizamos WI, HI sobre la sumatoria de WI, HI y encontramos B menos FT. Eso sería para encontrar la fórmula de Fx. Fx sería la multiplicación de B menos Ft por WI, HI sobre la sumatoria de WI, HI, dándonos todos los totales de Fx.